Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta de la mesa, de los integrantes de la misma, de las diputadas y de los diputados, del público en general, medios de comunicación. Diputada Verónica Pérez Rojas, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tabasco. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Local y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano, presento ante esta soberanía iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 9, apartado A, fracción sexta y octava, inciso B, y 64, fracción primera, último párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, para establecer la duración del periodo de los ayuntamientos por 4 años, al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, el artículo 16, fracción cuarta, inciso A y B de la Constitución Federal establece las bases a las que deben ajustar los textos de las constituciones locales. En la especie no existe disposición que se oponga al establecimiento de la duración de los presidentes municipales y regidores que conforman los ayuntamientos por el periodo de 4 años. Atento al principio de libertad y soberanía de los estados previsto en el artículo 40 de la Ley Suprema, las entidades federativas están legalmente facultadas para establecer la duración del cargo de sus servidores públicos, con excepción del gobernador del estado. En tal virtud, se debe concluir que esta soberanía está facultada constitucionalmente para ampliar la duración del cargo de los presidentes municipales y regidores de 3 a 4 años. Segundo, como antecedente, tenemos que en Coahuila, mediante decreto en su periódico oficial del 13 de octubre de 2011, el constituyente de esa entidad reformó la Constitución local, ampliando el periodo de duración de gobierno de los ayuntamientos de 3 a 4 años. Disposición que fue aplicada por primera vez durante el proceso electoral de 2005, iniciando los regidores electos su periodo constitucional el 1 de enero de 2006 para concluir el 31 de diciembre de 2009. Tercero, con posterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez del artículo 70, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Veracruz, avalando la constitucionalidad de duración de los ediles en el Estado de Veracruz por el periodo de 4 años, derivado de una acción de inconstitucionalidad resuelta el pasado 23 de agosto del 2012. Cuarto, la ministra ponente que conoció de la citada acción de inconstitucionalidad, Margarita Beatriz Luna Ramos, antes de resolver la acción de inconstitucionalidad aludida, solicitó opinión desde el punto de vista jurídico electoral a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien al dar contestación el 20 de febrero de 2012 manifestó lo siguiente, se cita textualmente: es importante precisar que la fracción cuarta, inciso A del artículo 116 de la Constitución Federal no se opone a lo anterior por lo siguiente: el precepto transcrito
no restringe la facultad soberana de las legislaturas para establecer, conforme a sus atribuciones, la duración del cargo de quienes integran los ayuntamientos, sino que al referir que las elecciones de gobernador, legislaturas y ayuntamientos se realizarán el primer domingo de junio, únicamente previó una temporalidad específica para la realización de comicios locales coincidentes, siendo que dicha situación no aplicaría en el caso de que las jornadas electorales de los estados en el año de comicios federales no coincidieran en la fecha de jornada con la federal. Es claro que la disposición constitucional no establece que se tengan que homologar la totalidad de elecciones en una misma fecha, sino que según sea el caso, se puede celebrar cada una por separado o en su integridad. Se lleven a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda. De ahí que no hay obligación a homologar los comicios, sino a realizarlos en determinado momento. Por lo anterior, bajo la óptica de este representante popular, resulta viable la ampliación del periodo de gobierno de los ayuntamientos de Tabasco de 3 a 4 años, en razón del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la opinión del tribunal. Quinto, asimismo, debemos de considerar que el diseño jurídico de la Constitución Federal permite la reforma que hoy se propone, porque existe un principio de libertad y de soberanía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados. Sexto, reitero que esta reforma no genera más gastos al erario, pues en el proceso electoral donde se elija gobernador, diputados locales y presidentes municipales y regidores, el financiamiento público equivaldrá al 50% que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en el mismo año. Ahora bien, cuando solo se elija al gobernador del estado y diputados locales, el financiamiento deberá equivaler al 40% que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando se elija a diputados locales o, en su caso, presidentes municipales y regidores, es decir, cuando no existe elección local coincidente, el gasto a erogar equivaldrá al 20% que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año. Séptimo, tampoco se puede aducir que causa un perjuicio el hecho de que en nuestro estado se lleven a cabo elecciones de forma trianual y que en algunas ocasiones resulten coincidentes, toda vez que este tipo de aseveraciones resultarían subjetivas y no tendrán sustento legal alguno, ya que la ampliación de 3 a 4 años del periodo de duración de los ayuntamientos en el estado de Tabasco no contraviene Constitución Federal y, por tanto, existe una norma que obligue a celebrar la elección de manera homologada. Sin embargo, trae como consecuencia que los ayuntamientos puedan contar con un tiempo de 4 años para que en el proceso de aprendizaje, de administración, de disposición y de entrega de los resultados, estos se puedan eficientar y se pueda lograr que las administraciones municipales puedan hacer más cosas con menos recursos y se evite el desperdicio de esfuerzos, recursos a programas que quedan inconclusos por la terminación de un periodo de 3 años. Bajo esa óptica, la presente propuesta
nace de la legalidad del marco jurídico que establece la Constitución Federal. En ese sentido, se propone la iniciativa de decreto en el siguiente contenido. Primero, se reforman los artículos 9, apartado A, fracción sexta y séptima, inciso B, y 64, fracción primera, último párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue. Artículo 9. El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apartado A, fracción sexta. La duración de las campañas en el año de elecciones para gobernador, diputados, presidentes municipales y regidores no será mayor a 60 días. En el año en que solo se elijan diputados locales o ayuntamientos, las campañas no podrán exceder de 45 días. En ningún caso las precampañas excederán las 2/3 partes del tiempo previsto para las campañas electorales respectivas. Fracción octava. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro y alcancen el 2% de la votación en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa inmediatamente anterior, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, y las de carácter específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. Inciso B. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija gobernador del Estado, diputados locales, presidentes municipales y regidores, equivaldrá al 50% que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año. Cuando solo se elija gobernador y diputados locales, equivaldrá al 40% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. Y cuando se elija a diputados locales o, en su caso, presidentes municipales y regidores, es decir, cuando no exista elección local coincidente, el gasto a erogar equivaldrá al 20% que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año. Por consiguiente, se propone la siguiente reforma. Artículo 64. El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política administrativa al municipio libre, conforme a las siguientes bases. Primera, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores que la ley determine. El número de síndicos se determinará en razón directa de la población del municipio que represente. Aquellos municipios con más de 100,000 habitantes contarán con 2 síndicos. Todos serán electos mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, o bajo el principio de representación proporcional, y en su caso por quienes lo sustituyan en términos de esta Constitución. La competencia que la Constitución General de la República y la del Estado otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá autoridad intermediaria alguna entre esta y el gobierno del Estado. El ayuntamiento entrará en funciones el 1 de enero siguiente a las elecciones y durará en su encargo 4 años. Segundo, se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco para quedar como sigue.
Los miembros del ayuntamiento entrarán en funciones el 1 de enero siguiente a las elecciones y durarán en su encargo 4 años. Transitorios. Artículo 1. El correspondiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Artículo 2. Los presidentes municipales, regidores y síndicos del ayuntamiento elegidos en el año 2012 y que entraron en función a partir del 1 de enero de 2013, se pretende, si esta soberanía tiene a bien aprobarlo, que se pueda ampliar el periodo de las presidencias municipales de los regidores que actualmente están en funciones. Es decir, que iniciando el 1 de enero del 2013 puedan concluir en diciembre del 2016. El ejercicio del periodo constitucional de 4 años del gobierno de los ayuntamientos integrantes del Estado iniciará a partir de la reforma que tenga bien aprobar esta soberanía. Artículo 4. Dentro de un periodo de 180 días, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto, el Poder Legislativo del Estado de Tabasco deberá realizar las adecuaciones necesarias a la ley electoral del Estado de Tabasco. Artículo 5. En todos los ordenamientos estatales en que se señale el periodo de gobierno de 3 años para los ayuntamientos del Estado, se entenderá como referido a periodo de 4 años en términos de lo dispuesto en los artículos 2, 3, transitorios del presente decreto. Artículo 6. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Para abundar en el tema, es de señalar que desde la Constitución de Tabasco de 1919, los municipios tienen una duración, o los ayuntamientos tienen una duración de 3 años. Número 2, se han hecho ya en otros estados reformas para ampliar el periodo a 4 años, como es en los estados de Coahuila, Hidalgo y Veracruz, y existen iniciativas en los congresos de los estados, en el Estado de México, Tlaxcala, Durango y Nayarit. También no es una propuesta nueva que se presente en esta soberanía de Tabasco. En la 59ª legislatura, el diputado Fernando Calzada hizo la propuesta. En la pasada legislatura, en la 60ª, la diputada Marcela de Jesús González García y el diputado Juan José Martínez Pérez del PRD también presentaron la iniciativa de que el periodo de duración de los ayuntamientos pase de 3 a 4 años. Es cuanto, muchas gracias. La iniciativa con proyecto de decreto presentada